nos visita un amigo de la casa, hoy abogado, justamente prestigioso de la región, que es Javier Minetti. ¿Cómo te va, Javier? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, Ariel? Gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Bueno, Javier, ¿por qué la gente dice los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra? ¿Es así? ¿Cómo está el nuevo sistema penal en Santa Fe? Mirá, en algunos casos es así, en otros no tanto. Vamos a hacer una pequeña introducción histórica para entender esto. Sí. En la prehistoria, vos me robabas algo a mí, ¿yo qué hacía? Iba y probablemente recupero lo que vos me robaste y mataba a toda tu familia. Sí. Había una desproporción, inclusive había una desproporción. Vos me haces algo y yo te hacía el doble. Después la pena fue cambiando hasta el famoso Código de Hammurabi que establecía la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Ya tenía un equilibrio, medianamente una justicia. Fue pasando el tiempo, se crea el Estado y se establece de que el Estado tiene mucho poder frente a un individuo que no lo tiene. Porque dice, el Estado va a venir a mí y me va a castigar por algo que yo hice. Entonces se armó todo un esquema judicial y de leyes para que el Estado no vaya más allá de donde tiene que ir contra el individuo. Obviamente eso responde a un tiempo histórico, a una determinada circunstancia, y llegamos al día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Alguien que incumple una ley, en este caso una ley penal, y el Estado va contra él, fundamentalmente contra su libertad. Exactamente. Su libertad puede ir, en el caso ahora con lo que se ha aprobado de la suspensión del dominio en el tema de los bienes, pero estamos hablando ya de delitos más complicados que son lejos de lo que padecemos todos los días en las calles de nuestra región, que generalmente es el delito contra la propiedad y contra la vida, que son los más duros en términos de impacto social y de impacto individual, es decir, que te roben o que te maten, te golpeen o te lesionen. En la provincia de Santa Fe hubo una reforma del Código Penal hace ya unos años, donde cambió algunos principios. Entonces por ahí, antes el principio general era, ante un delito, no todos, pero casi todos presos. Ahora es inverso. El nuevo concepto que tiene el Código Penal es que el proceso generalmente se pase en libertad, salvo determinadas circunstancias. Entonces ahí empiezan así las circunstancias, es decir, para la prisión preventiva, básicamente, y después, si bien no es de incidencia en Santa Fe porque es una ley nacional, lo que tiene que ver con el cumplimiento de la pena y las libertades condicionales, salidas transitorias y demás. ¿Es lo que se dice un sistema penal garantista este que impera en Santa Fe? ¿Podemos conceptuarlo así? A ver, en cierta medida sí, digamos, porque parte de ese principio básico, digamos, garantistas son todos los sistemas constitucionales occidentales, algunos más, otros menos, en el sentido de que, ¿dónde está la cuestión si es más o menos garantista? Si le da más lugar al Estado para ir sobre la libertad de la persona o más posibilidad a la persona de defenderse cuando el Estado lo quiere meter preso. Ahí podemos determinar esa cuestión si es más o menos garantista, porque a veces es una discusión inclusive académica y en los hechos, muchas veces todo lo que discutimos en los reportajes, lo que discutimos en las facultades, adentro de una comisaría se maneja con la regla de la comisaría. Lamentablemente es un hecho que hay que tener en cuenta. Los poderes fácticos que manejan el tema de la seguridad influyen mucho y muchas veces más allá de la ley e independientemente de la ley. Hoy estamos en un momento bravo, delicado, en situación de inseguridad. Y la gente cree que este nuevo sistema penal le otorga más libertades, más derechos a los delincuentes que al vecino común. ¿Es culpa del fiscal quien deja en libertad a una persona que acaba de robar en el predio del hospital, a una persona que acaba de meter una entradera en Beltrán, a un tipo que le robaron el auto en Capitán Bermúdez? ¿Es el fiscal el que puede decidir este queda preso o no? ¿O realmente hay una cuestión del nuevo sistema penal que le da esa facultad al hombre de la justicia? No, mira, con respecto a eso tenés dos instancias. Primero, determinar una prisión preventiva, que es lo que casi todos por ahí piden. Es decir, ¿cómo puede ser? Robó y hoy ya está en la calle. Primero tenemos que analizar si es menor o mayor. Bien. Si es menor punible o no punible, de 16 a 18 años ya es punible, pero tampoco tiene la punibilidad que tiene un mayor. Entonces es muy probable que si es menor, salga un hecho grave o que sea de riesgo para él mismo, quede detenido. Entonces vamos, bueno, es mayor. Yo te traje inclusive con la intención de dejártelo para saber qué dice el código con respecto a la prisión preventiva. Si vamos a partir desde ahí, el fiscal, el juez que tienen que terminar esto, ¿dónde van? Primero van al código. El código es clarísimo, dice: existencia de elemento de convicción suficiente para sostener su probable autoría o participación punible en el hecho investigado. Es decir, el fiscal
el juez tiene que tener certeza con respecto al hecho que le están imputando a la persona para determinar una prisión preventiva. Hay que partir desde ahí, es decir, ¿tengo pruebas para esto? Si no tengo las pruebas, prácticamente es imposible pretender una prisión preventiva. Claro. Supongamos que pasamos este primer filtro. Bueno, tiene las pruebas. ¿Qué más hay que analizar? La pena privativa de libertad que sea razonablemente pudiera corresponder en caso de condena. ¿Qué significa esto? Si el delito por el cual se lo va a acusar tiene una pena inferior a los 3 años, donde el cumplimiento de la pena es condicional y no es efectivo, poco sentido tiene que esté en prisión preventiva alguien que aún teniendo condena no va a cumplir condena. Claro. Bueno, tenés el segundo filtro por el cual tiene que pasar el análisis. Y después es el famoso tema de la peligrosidad procesal. Supongamos que cumpliste con los otros dos y decir, bueno, hay pruebas, la pena en expectativa es mayor. Ahora, ¿hay algún peligro si este señor queda en libertad que apriete testigos, que destruya pruebas, que se fugue? Eso es lo que se llama la peligrosidad procesal, que la persona atente contra el proceso que lo pueda llevar después a la condena. Acá tenemos el tercer filtro, es decir, si realmente existe ese peligro, va a quedar en prisión preventiva. Todo este elemento, todo esto hay que tenerlo en cuenta, insisto, con las pruebas que vos tengas, la realidad de las comisarías, las detenciones, el papel que juegan los fiscales, los elementos que tengan los fiscales. Volvamos al primero, existencia de prueba que te dé una convicción. La policía es quien primero llega al lugar del hecho, es el primero que va a tener la prueba mínima para poder determinar esto. Si esa prueba no está bien custodiada, si no está bien levantada, no se hicieron las actas correspondientes, bueno, hay millones de hechos, seguramente esa prueba no va a servir. Está viciada. Está viciada, exactamente. Entonces puede ser anulada, puede ser impugnada, entonces eso no va a servir. Entonces tenés una gran cantidad de elementos que influyen en esto. Supongamos, y te doy una vuelta de tuerca más todavía, Sí. se consiguió la prisión preventiva. Quedó adentro. Quedó adentro. Ahora bien, el código también establece lo que se llaman alternativas a la prisión preventiva. Es decir, mire, en vez de tenerlo en la comisaría, vamos a hacer una cosa. Prisión domiciliaria. Arresto domiciliario. Prisión domiciliaria, entre otras cosas. Esto va sumando a que después, en el juego de todos estos engranajes en el sistema, generalmente se resuelva por el método menos gravoso para el imputado, que es a lo que tiende el código también. Entonces, cualquier defensor va a plantear que, como no hay peligrosidad procesal y demás, está bien, mire, yo le acepto la prisión preventiva, pero hagámoslo con prisión domiciliaria. Claro. Y en este juego, a veces, o casi siempre, en muchos casos, termina saliendo para ese lado. Estamos hablando acá de delitos menores, Sí. de menores en el término de la peligrosidad. Si hablamos ya del caso de un homicidio El caso agravado. de Mauro Emón, el policía. Claro. Claro. Obviamente, se cumple el mismo procedimiento, sea la pena grande o chica. Sí. No es que hay un procedimiento especial para cada uno. Pero tanto en el caso más grave como en el menos grave en cuanto al daño, es básico el tema de la prueba para poder incriminar a una persona, para poder imputarla. Si no hay prueba, es imposible que se pueda llevar adelante eso. Javier, como abogado, pero también como periodista, conocés, ante esta catarata de hechos ilícitos, la gente empieza, primero, bueno, a certificar esto, que es un sistema garantista, y empieza a pedir que los legisladores cambien las leyes, que se cambie la ley, y muchos hacen hincapié en bajar la edad de la inimputabilidad. Para vos, como abogado, pero como periodista, ¿es una solución esta demanda de la sociedad hoy? ¿Es lo que puede hacer bajar el índice del delito en la Argentina, me animo a decirlo? Con este sistema como está funcionando hoy, tan imperfecto, vamos a tener más gente en la misma situación. Es decir, no te va a cambiar absolutamente nada, vas a tener gente sin prisión preventiva o con prisión domiciliaria a los 16 años en vez de tenerlo a los 18 en adelante. Digamos, no es un único problema el que funciona. Claro. Por ejemplo, te voy a dar un detalle. ¿Cómo se controlan las prisiones domiciliarias? Que, por ejemplo, ¿cómo se controla? Hay muchos que le ponían, a los más grandes le ponían una especie de sensor en la Sí, pierna, pero eso a los grandes delincuentes, son ¿no? grandes y son contados los casos. Sí. Y hay cosas que no se saben, por ejemplo, que hasta hace un tiempo atrás, durante el gobierno de Bonfatti, la prisión domiciliaria la controlaba un instituto privado, al cual en su momento la Corte dijo, nosotros no tenemos por qué pagarle a esta gente, Claro. porque esto es del ámbito del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo dice, no, nosotros tampoco le tenemos que pagar. No había control de la prisión domiciliaria.
¿Qué pasó? Se lo llevó a la policía. Entonces ahora, cada seccional dentro de su jurisdicción tiene que hacer el control de prisión domiciliaria. Entre llevar citaciones, seguir atendiendo a la gente en la comisaría, digamos. Patrullar. Es toda una suma de cosas a un sistema que falla por un lado, le ponemos un parchecito chiquito que dura 2 días, después falla por el otro, y se está haciendo una bola de nieve que termina en esto, ¿no? Y si vamos a poner un endurecimiento de un nuevo sistema penal, ¿no está la logística como para poder albergar a tanta cantidad de delincuentes con cada uno la situación compleja de cada caso? No, en realidad no hay. Por eso hay que ajustar un millón de cosas en este tema. No es solamente algunos de los temas. Por ahí hay unos temas que son más visibles que otros y uno cree que son la única causa. Pero no, el famoso tema de las libertades condicionales, cuando hay salidas transitorias, salidas laborales. No hay controles, no hay controles. Entonces tenés como te decía antes, una suma de cosas. Hay una deficiencia en cuanto a la preparación policial, en no solo la persecución del delito, sino en la investigación judicial, en la preservación de la prueba, en todo lo que hay que hacer. Hay una gran deficiencia. Entonces, lamentablemente resulta esto. ¿Puedo interpretar que de tu relato, de esta amabilidad tuya en venir, vemos un presente y un futuro oscuro en esta situación de inseguridad para la gente, para el vecino común de Canal 2? Sí, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, es decir, yo no sé si va a ser oscuro o no. Yo lo que sí sé y tengo el convencimiento que de esta forma no va a mejorar. Es decir, que creer que de esta forma como está funcionando puede mejorar mañana sería una cuestión mágica. Y la magia no existe en estas cosas, ¿no? Entonces, así como estamos, no va a mejorar. Hay que hacer una gran modificación en muchos aspectos. Fundamentalmente en el tema, es decir, primero tenemos que definir una política criminal que tenga... ¿Qué es una política criminal? Establecer de qué forma se va a actuar frente al delito, para prevenirlo y después para perseguirlo. Santa Fe ha tenido, como muchas provincias, muchísimos vaivenes en los últimos 8 o 12 años. Teníamos un sistema que pasó de ser verticalista en el tema de la policía, por ejemplo, a horizontal. Ahora volvió a ser un sistema verticalista. Y vos notás que todos esos cambios se producen en las cúpulas, en la relación del ministerio con la policía, pero en las comisarías, en la calle, el comando radioeléctrico, funciona exactamente igual desde hace 20 años. Uno que cubre periodísticamente sabe que lo mismo pasó hace 20 años atrás, digamos. Exactamente. Forma Entonces de vos también te planteas decir, ¿todo esto para qué sirvió? En realidad no sirvió demasiado porque no hubo una política clara con respecto a esto. El código procesal, el código penal, todo es una decisión política. No hay derecho sin decisión política. Entonces, lo que falta en Santa Fe me parece que es una decisión política clara de esto, o por desconocimiento, o porque, bien, hay mucho, puede ser prejuicio ideológico, no sé cómo llamarlo, porque a esta altura es muy confuso, ¿no? Gracias, Javier, por venir, es muy amable. Ha sido un gustazo. Bueno, cuando viene, visita su casa, ¿eh? Muchas gracias. Su papá va a venir ahí, lo extraña, ¿eh?